Buenos días. Hoy, 23 de septiembre del 2025, retomamos el seminario de Recrear la Universidad, Escuela y República Recreando la Universidad. Y hoy vamos a tocar un tema del segundo y tercer módulo, que es, el primero fue el de la paideia, que culminó con San Henry Newman y Gilbert K. Chesterton. Y el segundo, que comenzamos la sesión de la semana pasada, es sobre politeia, sobre república, sobre la cuestión política educativa en escuela y república. Y vamos a tocar un tema muy sensible y para algunos es inactual, para otros sigue siendo actual, que es la teología y filosofía de la liberación. Y lo hacemos desde una perspectiva crítica actualizada de la teología y filosofía de la liberación a la liberación de la teología y la filosofía, de Enrique Dussel a Juan Luis II, Juan Carlos Canone y Gaspar Rico Fernández. Bien, dicho lo cual, avanzamos con el tema. Ahí les he subido material para que vean. A ver si lo puedo compartir. Bueno, Evince creo que ya lo subió a la página del seminario.
Ahí he subido un video de los aportes de Gaspar Risco Fernández y Arturo Ponsati para la democracia cristiana en la Argentina y más allá de la Argentina también. Bien, retomemos pues entonces este seminario para recrear la universidad, que tiene 3 módulos. Hemos visto el primero sobre la paideia, la escuela, consumado en el San Cardenal John Henry Newman y Gilbert Keith Chesterton. Y, y ahora vamos por la politeia, la república. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Estamos viendo que para situar la cuestión teológico-política y filosófico-política, uno tiene que partir o parte de una pregunta. Y no es lo mismo la pregunta que formulaba para orientar todas estas cuestiones en Sócrates que en San Agustín, en Aristóteles que en Santo Tomás de Aquino. Y no es lo mismo porque la pregunta fundacional de la filosofía en general y de la filosofía política en particular es ¿cómo debo vivir? Y la respuesta socrático-platónica, aristotélica es debo vivir conforme al logos. En cambio, con la irrupción fulgurante y fulminante del Dios absolutamente trascendente y otro en el judeocristianismo, se cambia el sentido de la pregunta. La pregunta no es cómo debo vivir, sino cómo debemos convivir. Y la respuesta simple y clara es que debemos convivir como hermanos, fraternalmente, conforme al principio fraternidad. Pero este aquí que hay una tensión más que bimilenaria en la relación entre filosofía y política, porque filosofía y política han sido y siguen siendo en buena parte de nuestros discursos y currículas académicas un matrimonio mal avenido. Y no es que no existiera en ese momento otro enclave que se mereciera llamar también teológico-político. Pero la distancia abismal entre la teología política de cuño griego es que esa teología se ubica en el entorno del cosmos. El sentido de referencia último no es Dios y tampoco es el hombre, sino que es el mundo. Y Dios, hombre, plantas, minerales, etcétera, están dentro del mundo del cosmos. Eso viene a ser perforado por la concepción judeocristiana en el que Dios
Como dice nuestra Constitución argentina, fuente de toda razón y justicia, es absolutamente trascendente, es el absolutamente otro que nos creó, se reveló a sí mismo y nos ofrece la redención. Creación, revelación y redención. Eso reordena los filosofemas y los teologúmenos. Gerardo Conigli. Estoy dando clase. Eso reordena los filosofemas y los teologúmenos. Los filósofos tienen tres ideas básicas que van cultivando: la cosmológica, la teológica y la psicológica o antropológica. Pero como les he dicho, no hay un ordenamiento jerárquico, y si lo hubiese es del cosmos respecto de Dios y del mundo. Entonces, aquí estamos en la encrucijada, como señaló Franz Rosenzweig, de un triángulo filosófico, sustento de todo pensar y de todo buscar la verdad, cuyos tres puntos nodales del triángulo son mundo, Dios y hombre. El problema, también bimilenario, que viene a ser roto por el cristianismo, el judeocristianismo, es que hay un aislamiento recíproco entre Dios, mundo y hombre. Entonces las filosofías, desde ese aislamiento o abstracción, piensan a Dios como solo Dios, al hombre como solo hombre y al mundo como solo mundo. Lo que introduce en ese triángulo otro triángulo invertido son los teologúmenos bíblicos, que correlacionan Dios y mundo, Dios y hombre y mundo. ¿Qué correlación hay entre Dios y mundo? La revelación judeocristiana dice el Dios creador. ¿Qué correlación hay entre Dios y hombre? La revelación judeocristiana dice lo que hay es el diálogo amoroso entre Dios y el hombre. ¿Y qué correlaciona al hombre y al mundo? El coro. Entonces, en esas tres partes maravillosas que tiene el libro La Estrella de la Redención, la primera parte está dedicada a los filósofos, dice él, Rosenzweig, y establece cuál es el pensar, un pensar viejo, porque es un pensar monológico. La segunda parte está dedicada a los teólogos, y eso es el creer. Y el creer, el que está despuntando el pensar nuevo. Y esa está dedicada a los teólogos porque, precisamente como hemos mencionado, afronta los desafíos de los teologúmenos judeocristianos de la creación, la revelación y la redención. Y la tercera parte en esta dialéctica no hegeliana, por cierto, es la oración. El primero es el diálogo, perdón, el segundo es el diálogo. El primero en la creación es esa dimensión mitológica del filosofar, y el tercero es el creer, la oración en que se juntan las dos manos del pensar y del creer. Es esa polifonía del coro en el que pienso y creo. Ahora, con esto tenemos armado una especie de andamiaje, un andamiaje en el que
tenemos el triángulo filosófico del pensar y el triángulo teológico del creer, y los dos conjugados, dice Rosenzweig, forman la estrella de David, que por cierto están en las bases de esa prolongación del judaísmo que es el cristianismo. No nos metemos ahora en esas otras cuestiones urticantes que vamos a ir mencionando también, de lo que está pasando, del genocidio de Israel en Gaza, etcétera, y las barbaries también que vienen del lado del terrorismo de Gaza. Pero sí cabe notar y anotar que para tratar la politeia uno tiene que saber que, así como hemos dicho en el primer módulo que no hay república sin escuela y no hay escuela sin república, aquí decimos que no hay república sin Dios. Y el mandato divino no es para vivir en la anarquía o en la apolítica, es para que logremos edificar una comunidad política fraterna. Cuando viene Caín de matar a su hermano Abel y Dios lo para y le pregunta, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Qué le dice Caín? ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Más allá de la ironía o replicante o replicona de Caín, a Caín le cae la ficha y se da cuenta que la pregunta no era por falta de información de Dios. Y cuando le cae la ficha, Dios le hace la seña en la frente a Caín y le dice, para que otros no te hagan a ti lo que tú le hiciste a tu hermano. O sea, no existe ninguna fundamentación del derecho, de la política, de la justicia que pueda hacerse al margen de Dios ahí, a Caín. Vete y funda una nueva ciudad. O sea, nos da Dios en la persona de Caín, a todos los cainitas que somos nosotros, la segunda oportunidad de refundar la polis, de refundar la ciudad, a vivir de como Dios manda fraternalmente. Muy bien. Avancemos un poquito más. Para decirlo en términos simples, que no simplistas, que se cortó la comunicación. Para decirlo en términos simples, hay un triángulo virtuoso y un triángulo vicioso en la ordenación de toda comunidad política. El triángulo virtuoso es la primacía de la ley, porque hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante los tiranos, la primacía de la ética, la vida decente y honesta, y la primacía de la justicia para regular la relación entre los hombres. El triángulo vicioso es la contracara. En lugar de la ley está la dictadura, está la, entre comillas, irónicas, ley del más fuerte. Y la dictadura es la autocracia. Esperen un segundito que me piden el link.
Entonces les decía, el triángulo vicioso es la prepotencia autocrática en lugar de la ley, que eso es la anomia, la falta de nomos. En lugar de la ética, lo que hay es la corrupción. En lugar de la vida decente está la vida indecente. En lugar de los efluvios prepotentes, anárquicos, libertarios, lo que hay es el principio responsabilidad. Responsabilidad por el otro, como en la parábola del buen samaritano. Y en lugar de la justicia, lo que hay es impunidad. Y en todos los ordenamientos políticos, jurídicos, contemporáneos, nos la tenemos que ver con eso. Nos la tenemos que ver con la lucha entre la anomia y la ley, el vivir dentro de la ley o vivir anómicamente, la lucha entre la decencia y la indecencia, la ética y la corrupción, y la lucha entre la justicia y la impunidad. Claro que todas estas cosas pueden sonar bonitas y decirse de un modo relativamente sencillo, pero todos sabemos que la encarnación de eso no es ni sencillo y dista de ser bonito. Y a lo largo de los siglos y centurias y milenios, ese ordenamiento se ha dado de una forma sinuosa, por decir poco. Ay, Dios mío, tengo que mandar un... Luis, ¿te llegó el correo con el link? Bueno,
Bien, estábamos en esto que el triángulo vicioso y virtuoso se entretejen espasmódicamente a lo largo de los milenios de la historia. Y no hay nada más menos complejo que la urdimbre histórico-política de los hombres a lo largo del tiempo. Y no es lo mismo aplicar el triángulo vicioso y el triángulo virtuoso al ordenamiento político de los griegos y los romanos del siglo V, IV antes de Cristo o el tercero antes de Cristo, que aplicarlo a comienzos de la Edad Media, en el siglo IV, V, con San Agustín y su Ciudad de Dios, y la invasión de los hunos, y la caída del Imperio Romano de Occidente. Y no es lo mismo aplicarlo en el otoño de la Edad Media, cuando está floreciendo esa profunda claridad de la Edad Media en ese siglo áureo del siglo XIII, cuando vive Santo Tomás, San Buenaventura, etc. Y no es lo mismo visitarlo en el tumultuoso siglo de la peste negra, en el siglo XIV, que ya han venido sucediendo las cruzadas. Y no es lo mismo, por supuesto, en esa aurora protomoderna del Cinquecento, en el que también tenemos, aparte de la genialidad y descomunal obra de Dante Alighieri y su De Monarquía, tenemos a los Marcilios de Padua, y antes lo teníamos a Guillermo de Ockham, y después lo tenemos a Maquiavelo. Y con Maquiavelo se produce un divorcio entre la ética y la política, un divorcio funesto, nefasto. Y el buen Jacques Maritain, que es de la tercera escolástica, siglo XX, va a decir una frase que es contundente a este respecto. No hay buena política con mala ética y no hay buena ética con mala política. Pero lleguemos al meollo de nuestro problema del recrear la universidad. Y vamos a llegar también a la teología y filosofía de la liberación. Antes de llegar a eso, hay que detenerse en un pensador descomunalmente importante del barroco español, que es el granadino jesuita Francisco Suárez. Porque en el siglo XVI, antes que él, siglo de oro español, tenemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, a San Ignacio de Loyola, a Fray Luis de León. Y ahora tenemos en el alba de la modernidad para la filosofía, para la teología, para la política, para el derecho, para las ciencias físico-naturales, para la psicología, y siguen las firmas. Ese genio se llama Francisco Suárez. Y es notable, empezando a transitar un poco por el tema que nos compete y nos hemos comprometido hoy, y vamos a discutir de la teología / filosofía de la liberación, transitando hacia la liberación de la teología / filosofía. Pasar de las distintas opciones dentro de la teología y filosofía de la liberación, de Enrique Dussel, a quien vamos a criticar aquí, a Juan Luis II, a Juan Carlos Canone y a Gaspar Risco Fernández. ¿Por quiénes nos vamos a decantar aquí? A favor, obviamente. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que uno tiene que hacer una arqueología de los acontecimientos para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en esa arqueología
del saber, hemos visto ya largamente, analíticamente, hemos tratado la cuestión fundamental de la paideia de la escuela, del jardín de infantes hasta el posgrado, en una crisis agudísima en la que estamos ahora, que ha merecido ser llamada la tragedia educativa, la tragedia universitaria, que es la contracara de la tragedia política y la tragedia democrática. Y decíamos que la tragedia educativa es que somos malos maestros y somos malos alumnos. Y la tragedia político-democrática es que somos malos políticos y somos malos ciudadanos. Para no pintar de tan negro el horizonte y de que no hay escapatoria, y sí, la escapatoria del doble laberinto trágico de paideia politeia es atenerse a los principios que nos pueden sacar de ese marasmo. Y el principio que nos saca del marasmo de la tragedia educativa es el principio dialógico. Y el principio que nos saca del marasmo de la tragedia política es el principio de fraternidad. Lo que pasa es que nosotros podemos conocer y nombrar esos principios, pero no los encarnamos, no los practicamos. Veamos entonces qué es lo que está mal en la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, y qué es lo que está bien. Primero veamos las raíces hondas, históricas, sociales, políticas, culturales, en las que se va incubando la teología de la liberación. Es un fenómeno, por decirlo corto y claro, del postconcilio. Si uno toma como referencia la fecha 1971, que es la edición de la Teología de la Liberación del peruano Gustavo Gutiérrez, que tiene un eco un poco más pálido y debilitado en el surgimiento en el polo argentino, como se ha dicho, de los Dussel, los Scannone, los Cuyen, los Roig, los Ardiles, que se van reuniendo en Calamuchita primero y en otros lugares, en San Miguel, en Buenos Aires, Colegio de los Jesuitas, y van haciendo una programática iniciativa que va a conducir en una arista a la teología de la liberación y en otra a la filosofía de la liberación latinoamericana. Ya el nombre ese es casi un desafío. Latinoamérica, por muy prestigioso y usado que sea el término, es hijo de un colonialismo francés, Latinoamérica. Es más apropiado, es una opinión, por supuesto, debatible, es más apropiado hablar de ibero-afro-amerindia, en que se conjuga el complejo ibérico, España y Portugal, afro, con la ascendencia afro que hay aquí, amerindio. Ya América es otro término equívoco, por cierto, un error de haber tomado el, el rabanito por la raíz, porque América es un término que inventó un alemán, geógrafo alemán, que se llama Martin Waldseemüller, y él le puso América porque había visto los planos que hacía Américo Vespucio. Entonces hemos nacido con un nombre equivocado nosotros. Y ya no hay qué hacerle con ese nombre equivocado, ni qué hablar con esos otros equívocos que prolongamos hasta las náuseas, que decir América por decir Estados Unidos de Norteamérica, como si nosotros, los de el sur del Río Grande, no fuésemos americanos también, de ese equívoco con otro influjo. Bien, volvamos a la teología de la liberación y filosofía de la liberación latinoamericano,
latinoamericana con ese equívoco que les menciono. Todos los prohombres cívicos de la fundación de estas muy recientes repúblicas latinoamericanas, vuelvo a insistir sobre los equívocos, se han formado en una currícula educativa que, por cierto, no era ni ilustrada ni racionalista, era escolástica, y la mente más preclara y fulminante y grande era Luis Suárez. Cuando Mariano Moreno se va a estudiar a Chuquisaca, el cura subversivo que enseñaba le entrega el contrato social, y este pichón de cura que era Mariano Moreno lo traduce y le borra y le critica a Rousseau todas las cuestiones anticlericales de Rousseau. Pero sea en Córdoba, Córdoba del Tucumán, sea en Chuquisaca, sea en Lima, el sistema educativo desde el siglo XVI al XIX y hasta hoy también, con todos los fallos que tienen, está propiciado, iniciado, instado por la Iglesia Católica. Pero cuando acontece ese año significativo de 1789 con la Revolución Francesa, aparentemente todo se pone pata para arriba, para mal. No lo digo solo yo. Las reformas del republicanismo rusoniano, por ejemplo, la reforma protestante de Lutero, por ejemplo, las reformas del entendimiento de Descartes a Locke, por ejemplo, todo han ido sentando las bases de una paulatina secularización de las ciencias, un apartarse de la teología, un apartarse de Dios. ¿Y qué hemos dicho cuando decíamos de recrear la universidad? Si las universidades nacen bajo el amparo, el espíritu y el influjo de la Iglesia Católica, obviamente hay dos ciencias que son subordinantes. En el plano natural es la metafísica o la filosofía, y en el plano sobrenatural es la teología cristiano-católica, no la reformista protestante. Entonces, si yo trato de crear una universidad como el Papa le ordena a Newman en Irlanda, una universidad católica, pero aunque no fuese católica, señala Newman, que no solo es optativo, es imprescindible que se estudie la rama del saber que se llama teología. Y nosotros, y digo nosotros para los del orbe latinoamericano, no tenemos facultades de teología, ni serias ni chistosas. Las que tienen las universidades católicas son bastante chistosas, por no decir ridículas. Pero el problema está en que si yo amputo o serrucho la rama teológica, se me descalabra todo el sistema de las ciencias. Porque ¿con qué razón o sin razón yo voy a excluir una rama del saber de todo el universo universitario de las ramas del saber? Para eso tenemos que definir qué es una universidad. Y una universidad, hemos venido viendo, es una comunidad de los que enseñan y aprenden el conjunto del saber para formar la mente y el corazón, el cultivar el intelecto. ¿Y para qué se cultiva el intelecto? Para captar, aprender la verdad. Esa es la razón de ser de la universidad. Claro, en época de las fake news y de todas las falsías y falsedades que se propalan en las redes sociales, ¿a quién le interesa la verdad? Todos decimos tu verdad, mi verdad, y el buen Machado decía ven juntos y busquémosla. Pero acá no hay ni voluntad de buscarla juntos a la verdad, ni voluntad de verdad.
voluntad de verdad. Y sin voluntad de verdad no hay universidad. La pregunta de Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Ah, qué problema. Y la respuesta más revolucionaria que se ha dado desde siempre y para siempre es: yo soy la verdad, dice Jesús el Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, aquí nos vemos en figurillas porque tenemos que ver qué es lo que está pasando con esta cuestión. Lo que está pasando es que en los tormentosos siglos de la modernidad tardía acontecen algunas cosas que son tremebundas. Una es la Primera Guerra Mundial, otra es la Segunda Guerra Mundial, otra es la Guerra Fría, otra es la caída del telón de acero de la Unión Soviética. Y ahora llegamos a ese aquelarre de maníacos locos, desquiciados, que gobiernan el mundo, con Trump, Putin, Deng Xiaoping o nuestro pigmeo Milei a la cabeza. ¿Cómo contestan ellos qué es la verdad y qué es el poder y qué es el bien común? Y lo hacen como hacía el antiguo régimen. Yo soy enemigo del Estado, como dice Milei, pero se encarga de no decir que no está en contra del Estado de Israel y que no está en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Y l'état c'est moi, yo soy el asesino infiltrado como un caballo de Troya en el Estado para asesinarlo y destruirlo. Claro, el Estado que no me gusta a mí. Volvamos un poquito antes. Después de la Segunda Guerra Mundial viene el proceso de la reconstrucción de Europa. Después del... A ver, la historia ha cambiado de rumbo en el año 1919, porque en 1918 ha terminado la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial es una guerra hegeliana, por decirlo así. Es la guerra de todos contra todos, pero que los vencedores le imponen en el Tratado de Versalles un pacto ominoso, terrible a los alemanes, y ahí empieza el descalabro que estamos viviendo hoy. Se empiezan a repartir el mundo, las potencias industriales, por supuesto, está socavado y está muriendo ahí en el 19 el Sacro Imperio Romano Germánico, con el atentado en Sarajevo en contra del Imperio Austrohúngaro, cuando asesinan al príncipe. ¿Y qué significa el descalabro del Sacro Imperio Romano Germánico? Que ahora los mandamases de turno son los que tienen las armas, los que tienen el dinero y los que tienen el poder. Y eran dos, ahora parece que son tres, y no sabemos para dónde vamos a salir. Los dos eran Estados Unidos de Norteamérica y su capitalismo individualista, y el otro era la Unión Soviética y su comunismo y su colectivismo. No hay nada más parecido que el comunismo y el capitalismo, dice Chesterton, porque los dos están centrados sobre la posesión de la propiedad. Unos dicen que la propiedad está en manos del Estado y se queda en la nomenclatura de los funcionarios de Moscú, y otros dicen que está en los individuos, pero se forman los oligopolios, los monopolios, las multinacionales, los grandes oligarcas. O sea, el mundo está loco, 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 y está en manos de unos depredadores voraces que lo único que les interesa es el dinero y el poder para hacer más dinero, nada más. Y hacen guerras que son guerras para conquistar mercados, para robar territorios, etcétera, etcétera, etcétera.
Cualquier semejanza con la realidad que leemos en las mentiras de los diarios o escuchamos en la radio o vemos en los programas de televisión no es una casualidad. Eso es así. Vayamos unos cuantos añitos atrás. Después de la posguerra, Estados Unidos está ayudando a España. Bienvenido, Mr. Marshall, el plan Marshall, para que se recupere. Y están ayudando en todos lados y se ayudan a sí mismos. A los japoneses y a los alemanes, como derrotados del eje, y a los italianos también, pero en otro sentido, les impiden que gasten dinero en armamento. Ah, qué bonito. Esa medida que toman los aliados en general y Estados Unidos en particular, le viene como anillo al dedo a los japoneses y a los alemanes para crear una industria que al no tener que dilapidar en armas y en ejércitos, la concentran en ser harto competitivos y buenos en la productividad. Bien, pasado el último lustro del acrisolar las conformaciones políticas y económicas de la órbita soviética y de la órbita capitalista de los aliados. Recordemos, cosa no menor, que los aliados que se dividen el mundo en Yalta y crean ese sistema financiero perverso que se llama Bretton Woods, que introducen la cuestión del dólar, eran Joseph Stalin, Eisenhower, Churchill y acompañando un poquito de Gaulle. Ahora, cuando Japón y Alemania crecen como crecieron, Italia también empieza a crecer un poquito más despacio, pero también empieza a crecer. Y en esos años 50 están como aburguesándose un poco después de las penurias, genocidios y sacrificios que significó la Segunda Guerra Mundial para todos, porque fueron millones de rusos también los que murieron, no solo millones de judíos que asesinaron. Y en los años 50 se va preludiando lo que va a ser el 60 o los 60. Y en los 60 encontramos a John Fitzgerald Kennedy, al Papa Juan XXIII, encontramos los hippies, encontramos la píldora anticonceptiva, encontramos un caldo de cultivo que desemboca en una especie de revolución contracultural en el mayo del 68 francés. Uno de los gurúes ideológicos del 68 es un alemán que fue discípulo de Heidegger, hizo la tesis doctoral en filosofía dirigido por Heidegger, que por cierto tenía una firme adhesión al partido nazi, pero Herbert Marcuse, que de él estoy hablando, forma parte de un grupo, la mayor parte eran judíos alemanes, sociólogos, filósofos, estetas, que son la escuela de Frankfurt, que es uno de los antecedentes de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación. Dentro de los antecedentes netamente católicos, como les he dicho, está ese maravilloso renacer de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y en el último año, en noviembre del 65, el último año en que se reunían los cardenales en el concilio, un grupo de obispos y cardenales de distintas nacionalidades se reúnen en las catacumbas romanas y firman todos ellos un pacto de las catacumbas.
Y ese pacto de las catacumbas es, por decirlo así, el primer brote en lo que después va a fecundar la teología y la filosofía de la liberación. Primero la teología, después la filosofía. Es maravilloso ver cómo se entretejen las líneas aquí, porque cuando el buen Juan Luis II, un teólogo uruguayo, escribe un libro que se llama Liberación de la Teología. Antes había escrito un libro que se llamaba Teología de la Liberación. Aquel, la Teología de la Liberación, era una réplica o una contestación a la posición claramente anti-teología de la liberación que tenían el Papa, hoy San Juan Pablo II, y su ladero teológico, que era el entonces cardenal Ratzinger, que hacen un informe sobre la teología de la liberación, invalidando, descalificando y suprimiendo las licencias docentes para los que abrazaran la teología de la liberación. La filosofía de la liberación va a venir después, ya voy a comentar sobre eso. Pero ahora, son las 11:30, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estamos viendo para ubicarnos en el surgir de la teología, filosofía de la liberación. Otra de las raíces teológicas se produce con un movimiento evangélico de las iglesias en Alemania, en el que hay un teólogo impresionante, preso de los nazis, que se llama Dietrich Bonhoeffer. Y hay otros que aplican la dialéctica kierkegaardiana, como Karl Barth. Y hay otro que inventa la desmitologización con todos los desastres que ha traído, que se llama Rudolf Bultmann. Esos teólogos van a influir también del lado evangélico y protestante sobre las simientes de lo que están haciendo y será la teología y filosofía de la liberación. Hay otra corriente, después del pacto de las catacumbas, y otra corriente de la Nouvelle Théologie. La Nouvelle Théologie es una corriente teológica francesa, donde hay unos pensadores de fuste que estuvieron como asesores privilegiados en el Concilio Vaticano II. Cheny, Congar, había también un joven Teilhard de Chardin, con todos los errores que tenía. Todos tenemos errores, por cierto. Hay uno más revolucionario, dicho entre comillas, de los Países Bajos, Edward Schillebeck, Henri de Lubac, Congar, Cheny, que son la primera expresión desde dentro del catolicismo de unas teologías alternativas a lo que venía siendo el catolicismo institucional, que en España se llamaba nacionalcatolicismo. Con ese conjunto de ingredientes va despuntando lo que será el nacimiento de la teología de la liberación. Y dice Juan Luis II, la teología es una reflexión segunda. ¿Qué es lo primero? Lo primero es el compromiso evangélico del amor. Eso es lo primero. Y sobre eso y a partir de eso podemos hacer teología. Porque esta liberación de la teología es una frase muy bonita, un sintagma muy interesante, porque no lo hace alguien que sea un acusador
de ser la teología de la liberación marxista o comunista. No, no lo hacen así. Él lo hace viendo no la cuestión temática, sino la cuestión metodológica. ¿Cómo hacer teología? Es que la vara estaba muy alta porque la vara de lo que es la ciencia teológica la había instaurado Tomás de Aquino en el siglo XIII. No había teología científica en el siglo V después de Cristo con San Agustín. La hay con Santo Tomás, que conjuga Aristóteles con la Biblia, así como San Agustín estaba conjugando Platón, Plotino con la Biblia. Y es el andamiaje aristotélico el que provee la estructura epistemológica para la teología. Pero todo eso se fue encarnando y enquistando en una recepción que uno podría llamar medio ideológica y distorsionante del tomismo. Era tan distorsionante que el maestro de muchos de nosotros, Gaspar Risco Fernández, que se había formado en Salamanca como licenciado en Filosofía y Teología con medallas de oro en ambas, estudiaba a Santo Tomás de Aquino en latín y lo rendía en latín. Pero ese estudio profundo y empático del Tomás de Aquino lo llevó a Gaspar Risco Fernández, cosa que veremos mañana quizás, a defender un Tomás de Aquino que pudiera entrar en un conocimiento por connaturalidad, que pudiese entrar en la sabiduría popular. Y Gaspar se quejaba, obviamente con razón, que los tomistas conservadores y reaccionarios usaban a Tomás de Aquino para fundamentar las dictaduras militares. Lo usaban a Tomás como almohada de legitimación de la autocracia y las dictaduras, olvidándose que Tomás hubiese sido el primero en organizar una pira para quemar a los tiranos con su tiranicidio. Bien, dicho lo cual, nos encontramos que la teología de la liberación nace ella muy dependiente, por más que criticaba el eurocentrismo, nace muy dependiente de categorías que son eurocéntricas ellas. Y cuando hablan de la liberación y hablan del éxodo, de sacar, el Señor Yahvé sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y la liberación la ven en claves teológico-políticas, en muchos casos, no en todos obviamente, muy inmanentistas, que arruinan la gesta. Por eso es muy importante, por eso hacemos la distinción de Enrique Dussel a Juan Luis II, Scanone y Risco Fernández, porque hay como dos orientaciones ideológicas, por decirlo así. Y la de Dussel, que además que tiene un estilo bastante hegeliano, analéctico y complicado, dista mucho de ser una prosa estilo José Hernández. Él se va también engolfando en perspectivas marxistizantes y dedica muchos años y páginas a la relectura de los principios fundamentales de la economía política de Marx, que hay que aprender a leer de nuevo a Marx. Del otro costado, teológico, filosófico, ideológico, está un hombre como Lucio Gera, sacerdote, un hombre como Juan Carlos Scanone, jesuita, sacerdote, el mismo Juan Luis II que tiene una fina sensibilidad para la cuestión teológica.
Y este libro, Liberación de la Teología, de un seminario que él dio en una universidad estadounidense y lo tradujeron después al castellano. Y es un hombre muy bien formado e informado de las idas y vueltas de la teología de la liberación. Pero creo que, con razón, atina a que tenemos que liberar a la teología y a la filosofía de las dependencias remanentes en la teología y la filosofía de la liberación tipo Dussel. Por supuesto que lo que estoy diciendo es provocativo y a muchos puede no solo no gustarles, sino les puede parecer equivocado. Pero veamos, obviamente lo digo porque lo pienso así, veamos una versión dada por gente afín a eso. En un librito, cuando se cumplían 50 años, en el 2021, de la Teología de la Liberación, un librito que se llama Filosofía de la Liberación, Pasado, Presente y Futuro, y están Enrique Dussel, Raúl Forné Betancourt, Mario Casalla, Nadia Heredia, Alcira Bonilla, Enrique del Percio, Alberto Mazón, Roberto Doberti y Luciano Madoni. Tiene algunos artículos muy interesantes. Yo voy a glosar el introductorio de Casalla, que es un hombre que está en la etapa fundacional de la filosofía de la liberación. A modo de prefacio, habla del presente y del futuro de la filosofía de la liberación en el cincuentenario de sus inicios. Siempre esos fastos conmemorativos son interesantes para poner a prueba qué es lo que está pasando aquí. Y aquí lo que está pasando es que la filosofía de la liberación se fue universalizando y al mismo tiempo agotando y agostando. Es esto una opinión personal, por supuesto. Pero como Casalla, con honestidad intelectual, reconoce, en la Argentina esto es algo que se va gestando, como he dicho, después del concilio, 1971, son algunas reuniones en Calamuchita, y están los primeros esbozos de una filosofía de la liberación con nombre y apellido. ¿Y dónde estudiaron estas personas? Estudiaron en las universidades públicas argentinas. En la Universidad Pública Argentina, que estaba gobernada, dicho irónicamente, por una generación de hombres como Francisco Romero, Pucharelli, Estiu. Aquí en Tucumán, en la Universidad de Tucumán, estaba Hernán Zucchi, casado con la señora de Zucchi, que enseñaba pensamiento argentino. Y todos ellos no se dignaron estudiar dónde nace la filosofía en ibero-afroamericana. No nace en la calle Puan, en la Facultad de Filosofía de la UBA, ni nace en la Universidad de Córdoba, ni en la Universidad de Mendoza. Nace en el siglo XVI y XVII, porque el programa educativo, como les he dicho, es el del barroco de Indias y del barroco sin más y de Francisco Suárez, que está antes de todos los Descartes que estudió en el Colegio Jesuita de la Flèche, de Malebranche, de Spinoza, de Leibniz, de Locke, de Berkeley, de Hume, de Kant, de Hegel, de Marx, de Nietzsche, de Freud. Todos ellos no existirían sin Francisco Suárez, así de corto y claro. Y el propio Heidegger, que tenía una gran admiración por Suárez. Y cuando Javier Zubiri le pregunta, ¿y qué opina usted de Suárez? Heidegger contesta, ese es el hombre. Claro, pero este pichón de jesuita,
que al final por razones de salud no lo dejaron hacer la carrera eclesiástica, pero hizo buena parte de su carrera financiado por el arzobispo de Friburgo para estudiar en Friburgo germanística, filosofía, hizo algunas ciencias naturales también, y él quería ser jesuita. Y el padre era sacristán de la capilla de Meskirch, por eso tenía vinculaciones con el arzobispado que daba becas y les ponía una condición a los becarios. La condición es que defendieran durante toda su vida la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, algo que el joven Heidegger estaba dispuesto a hacer. Pero ¿qué le pasa al joven Heidegger? Que cada vez que va avanzando en su estudio va dejando de ser joven y va dejando de ser católico. Es un proceso lento que tiene como contexto la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en la que él no tuvo ningún papel protagónico con las armas, pero sí tuvo un papel de odiar a todos los ingleses. Un datito así anecdótico. Tanto odiaba a los ingleses que en su obra magna, que es una de las más grandes obras de la filosofía de la historia, Ser y Tiempo, no cita nunca un inglés. Cita franceses, cita, por supuesto, los alemanes, cita italianos, pero no cita un inglés. Bueno, Heidegger va a estar estudiando y va a hacer cursos con Rickert, un neocantiano, y después viene el camino de Damasco de encontrarlo a Edmund Husserl, un judío que se convierte al protestantismo. Después Heidegger se pone de novio con una protestante, Elfriede Peters, y se casa y tiene 2 hijos. Y él se va separando paulatinamente hasta cortar con el catolicismo como sistema. Eso dice él en una carta a su amigo, que era profesor de teología dogmática, Engelbert Krebs, y en 1919 Heidegger le dice que él ha decidido abandonar el catolicismo como sistema y no las raíces populares del cristianismo. Porque un católico del sudoeste de Alemania son católicos más bien conservadores, para no decir reaccionarios, y muy aquerenciados en el terruño. El terruño que Hitler propondría defender con Blut und Boden, sangre y suelo. Bien, este rodeo por los devaneos proto-nazis o nazis sin más de Heidegger tiene que ver con la teología de la liberación. Porque los teólogos de la liberación van a captar con razón que Heidegger estaba en las antípodas de lo que una teología de la liberación y una filosofía de la liberación reclamaba. ¿Y por qué está en las antípodas? Y lo está porque Heidegger, como antes de él Nietzsche, y en el siglo XIX muchos alemanes, abandonaron el cristianismo y abrazaron el neopaganismo, como su gran poeta de referencia Hölderlin, por ejemplo, Friedrich Hölderlin, y Heidegger también, y Nietzsche también. Por más que como poeta Heidegger prefiera a Hölderlin y no a Nietzsche, le dedica 2 volúmenes copiosos a Nietzsche, porque son las derivas del idealismo alemán. No hay Nietzsche sin Kant y Hegel, y no hay Heidegger sin Kant, Hegel, Schelling y Nietzsche. Y en esas tramas y urdimbres, la teología de la liberación no se siente a gusto en absoluto. No porque Heidegger fuese ateo, que no lo era. Jean-Paul Sartre sí lo era y él no lo era. Él, para decirlo simpáticamente, era más bien tirando un agnóstico o un neopagano. Hay que leer la carta sobre el humanismo, en el que su discípulo francés Jean Beaufrey le pide: maestro, mis connacionales piden que le digan cuál es su ética. Y Heidegger le contesta con esa carta sobre el humanismo.
en que se ve claramente que él no predica, ni practica, ni cree en el ateísmo, pero ya tiene una visión de Dios, o mejor dicho, no de Gott, de lo divino, Göttliche, que es cercana al paganismo y lejana del cristianismo. En la cuaternidad, Heidegger va a distinguir los mortales, que somos los hombres, y los inmortales, que son los dioses, en plural, la tierra y el cielo, los mortales y los inmortales. Pero ¿y qué tiene que ver eso con la liberación? Cuando yo les decía los antecedentes de la teología de la liberación, les mostraba esos grupos confesionales o neoconfesionales de la Iglesia protestante. Heidegger no podía tener apoyo, ni lo tuvo, por parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica abjuraba del nacionalismo y tuvo con Pío XI una encíclica Mit brennender Sorge que claramente descalificaba al nazismo, también como León XIII después al comunismo y al capitalismo, pero el nazismo lo descalificaba de cuajo, al fascismo también, aunque eran diferentes el fascismo y el nazismo. Heidegger ocupa la Universidad de Friburgo en 1933. En 1928 y 1929 se dan las últimas lecciones por parte de Husserl y lo elige como sucesor a Heidegger en la cátedra. Él, de todo corazón y por admiración, la hubiese elegido a esa judía divina que es Santa Edith Stein. Pero tenía dos problemas, era mujer y era judía, así que no le iban a franquear el paso a la cátedra universitaria. Y cuando Heidegger asume, bueno, era visto por el hitlerismo como el niño mimado de la filosofía de prestigio mundial, y lo llama que vaya a Berlín, que era donde estaba el Reich, y para que esté al lado de él. Y él lo rechaza, y lo rechaza por una razón, digámoslo así irónicamente, folclórica, porque él quería quedarse en el terruño, en el pago, en la querencia, Blutenboden. Porque el hombre es como un árbol, decía el poeta de Meskir Hebel, con raíces, troncos, ramas, flores y frutos. Y las raíces están en nuestra tierra, ahí, en la Selva Negra. En 1933, un efímero rectorado de menos de un año, y da una charla de ingreso al rectorado que habla precisamente de lo que estamos hablando nosotros, de la concepción de la universidad. Y en esa charla, él señala qué papel juega la universidad o debe jugar en el contexto de esa tenaza mundial del materialismo bolchevique y el materialismo capitalista. Y él dice que Alemania es la reserva espiritual para poder aplicar esos tres servicios que la universidad tiene que dar: el servicio de las armas, el servicio del trabajo y el servicio de la inteligencia. Y un judío que fue discípulo y doctorando de Heidegger tempranamente, Karl Levitt, que escucha esa charla, dice: cuando uno sale de ahí, ya estaba tomando un poco de distancia de su maestro, no sabía si agarrar un fusil, una pala o un libro. Esa idea de la universidad empalmando con el orgánico del movimiento nacional socialista. Cuando él sale de la universidad, le mandan los espías de la Gestapo para que no saque los pies del plato de la adhesión al movimiento. Y él no lo saca, pero se va produciendo un giro en su filosofía, y ese giro lo lleva a lo que se ha dado en llamar el segundo Heidegger. Y en 1935 hay una interesante lección que él da
que se convierte en un libro, Introducción a la Metafísica. Y en la Introducción a la Metafísica, ya pasado su periodo de rectorado, y él está bajo la lupa, y va a estar más bajo la lupa después que pierdan la guerra los alemanes, en el proceso de desnazificación. En 1935 dice una frase, y la frase es que después de esa tenaza materialista, bolchevique, capitalista, que nunca hay que abandonar la grandeza del movimiento espiritual del nacionalsocialismo. Bueno, decimos, el tipo estaba haciendo guiños para la Gestapo. En 1953, ya perdido la guerra a los alemanes, ya se ha hecho el proceso de desnazificación que lo vapulean bastante lindo a Heidegger, y él tiene que autorizar la reedición de ese libro. Y él, oportunistamente, podría haber borrado ese pasaje, y no lo borró. Y en los años 80, para ratificar cuáles eran los talantes y quilates de su filosofía, un historiador, Hugo Ott, un historiador sobre Heidegger, le pregunta a Martin Heidegger, al hijo de Heidegger, que estaba en esa charla, ¿y su padre alguna vez abandonó el carné del Partido Nacional Socialista? Cuando un alemán historiador te hace una pregunta, no es porque no sepa cuál es la respuesta, sino porque quiere que vos des la respuesta. Y el otro, con honestidad, ha dicho, no, nunca la dejó de, nunca la tiró al carnet de nacionalsocialista. Bien, la teología de la liberación ha merecido injustamente el mote de ser marxista y comunista. Hasta el día de hoy siguen diciendo esas cosas. Si hay algo que Gaspar Risco Fernández, que no era un cultor furibundo de la teología de la liberación, pero la conocía, y sí era un admirador de Scannone, cuyos conceptos él utilizaba, no así de Dussel, hay que decir las cosas como son. Gaspar Risco Fernández concebía que esa teología de la liberación tenía que entroncar con la sabiduría popular en el enclave o en la incardinación de el Noa cultural, en esta región Noa, tan fundacional para el país y tan ninguneada. El etos cultural de la región Noa, como una entre otras, pero la más importante y la primera, es fundamental para Gaspar Risco. Ahora bien, cuando los teólogos de la liberación y los filósofos de la liberación, con Casalla a la cabeza en el prefacio de ese librito que les he mostrado, hablan de la filosofía como si naciera con Romero, y toman una tipología de Romero que había sido militar durante muchos años y después estudió filosofía, instado por Alejandro Korn, y Alejandro Korn era un filósofo importante, muy importante, de la reacción antipositivista en la Argentina, y esa reacción antipositivista lo hacía cultivar y acercarse a una filosofía europea, kantiana, neokantiana, fenomenológica. Y como les decía, los profesores que empezaron a poblar las cátedras de la Universidad Nacional de Tucumán enseñaban Bergson, Heidegger, no enseñaban mucho Hegel, porque no lo conocían, Kant, mucho, Descartes, pero no enseñaban hasta que llegó Gaspar Risco, Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera.
Ese complejo adánico que tienen los filósofos argentinos es lo que Romero llamaba que tenemos que llegar a la normalidad filosófica. Y la normalidad filosófica es filosofar como filosofa el centro, como filosofa Europa. Bien, ya son las 11:59, así que vamos a ir redondeando aquí y seguimos esta tarde a las 15:30. ¿A qué estamos asistiendo aquí? En la interesante reseña de Casalla, para mí profundamente equivocada e injusta, lo que hay es una negación del tesoro sapiencial de la cultura ibero-afroameríndia. La estrategia de la conquista y la colonización de los Estados Unidos difiere abismalmente de la conquista y colonización que hicieron los españoles. Y hay que volver a leer Sine ira et cum studio el influjo de España en América. No es porque hayan hecho todo solo cosas maravillosas, que no lo hicieron, hicieron cosas horrorosas también. Y aunque suena un consuelo pírrico comparado con los desastres que hicieron las colonizaciones anglosajonas, somos Gardel nosotros. Bien, volvamos a Casalla. Cuando él habla de la normalidad filosófica, él no deja de restar méritos a esa generación de filósofos de la normalidad. ¿Y qué hay antes de la normalidad? Los innovadores, y ahí está Alejandro Kohn, por ejemplo. Pero como les digo, ni noticias de la savia existencial, científica, filosófica y teológica de los 3 siglos de la colonización ibero-afroameríndia. 51 universidades fundaron en esa época, cuando no había tantas universidades en Europa mismo. Y eso lo hicieron los españoles. Y llegaron aquí, a Córdoba, Córdoba del Tucumán, a Tucumán. Los jesuitas fueron una punta de lanza civilizatoria. Y para que vean los efectos deleterios, dañinos, que tiene este ninguneo o esta cancelación de la filosofía y teología de la segunda escolástica, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Domingo de Soto, los efectos deleterios que tiene esa cancelación y olvido, uno tiene que asomarse a los desastres políticos, económicos, filosóficos, científicos del siglo XXI también. Hay que recuperar, como algunos pensadores están haciendo, hay que recuperar eso, y Gaspar era uno de los puntales de eso, que no por estar estudiando en España y en Salamanca dejaba de ver los desastres del nacionalcatolicismo de Franco. Pero cuando viene aquí, él encarna esa propagación de la segunda escolástica, enseña historia de la filosofía medieval, en la gestión cultural crea las jornadas de los valles calchaquíes, preside el Consejo Provincial de Difusión Cultural, crea el NOA Cultural, empieza a dar cineclubs en la época que no había mucho cine y gracias a Dios en aquel momento no existía la televisión ni las redes sociales. Gaspar es un hombre maravilloso y poliédrico en su capacidad. Y cuando 2 veces, no una, 2 veces lo echan de la universidad por subversivo, por comunista, por qué sé yo, Gaspar sigue su docencia afuera de la universidad, dando cursos a los interesados de lo que fuese,
sobre la obra de Dostoyevsky o sobre la obra de Tomás de Aquino, o sobre la obra de Rahner, y empezaba a trabajar en su obra magna académica, que era el Centro de Estudios in Veritatem, en la que animó una tarea titánica que es la traducción de las cuestiones disputadas sobre la verdad del latín al castellano, anotadas y comentadas, cosa que está en trance de terminarse, pero se hizo un buen 80% de eso. Y Gaspar hacía esa tarea en medio de los chubascos de las acusaciones que recibía. Y cuando estaba en el Consejo Provincial de Difusión Cultural, animó a unos jóvenes que lo seguían con afecto y con buena voluntad e inteligencia, e hicieron un trabajo de campo. Ahí estaba empezando a lanzar sus obras desde el exilio de la dictadura brasileña Paulo Freire, y Gaspar fue el innovador absoluto de Paulo Freire aquí en la Argentina. Después, hace poco han hecho congresos mundiales de Paulo Freire, gente que se enteró que existía Paulo Freire anteayer nomás. Gaspar los aplicaba, hizo un folletito, que eso fue una de las cosas que le valió que lo criticaran, que es El campesino tucumano. Bueno, lo vamos a parar aquí y seguimos esta tarde a las 15:30. Muchas gracias.